Bueno, hola, muy buenos días. Hoy se van a presentar, acabamos de conocer los datos correspondientes a paro, a afiliación y a contratación del mes de septiembre. Hoy, 2 de octubre, y bueno, como se había avisado, son datos dentro del escenario tan difícil que tenemos. Son buenos datos si los comparamos con el ejercicio anterior, evidentemente, sin perjuicio que luego hagamos alguna reflexión al respecto. Bueno, desde el punto de vista de la afiliación, efectivamente se ha producido una reducción de la afiliación de un 2,31 con respecto al año anterior. Estamos hablando de una población afiliada de 18.876.389 personas trabajadoras, que, como decía, supone con respecto al año anterior un menos 2,31 y un incremento con respecto al mes de agosto del 0,4%. Son precisamente los sectores que, digamos, han caído más, particularmente el sector de la industria, seguido el sector servicios, la agricultura y después la pesca, ¿no? Todas las comunidades han reducido, han bajado en afiliación, si bien es cierto que algunas tienen una peor situación, como es el caso del País Vasco y de Baleares. Las comunidades autónomas que mejor se han comportado han sido Murcia, Castilla-La Mancha y La Rioja. Nuevamente vemos un poco la importancia del peso del sector agrícola. Luego veremos también alguna reflexión desde el punto de vista de los sectores. Esto, si lo llevamos un poco al gráfico, vemos que efectivamente a lo largo que pasan los meses, la variación interanual o la pérdida interanual de afiliación se va reduciendo, ese gap, lo cual es bueno, pero evidentemente todavía nos estamos moviendo, como se ve en el gráfico, por debajo del eje horizontal, del eje de abscisa, lo cual nos indica que todavía nos queda muchísimo para recuperar los niveles, evidentemente, previos a la pandemia y de años anteriores, como ven ahí, que incluso hemos llegado a tener incrementos interanuales del 3,5%, estoy hablando a comienzos del año 2018. Algo parecido si nos comparamos con el mes anterior, donde decía que efectivamente hay un pequeño repunte de 84.013 personas exactamente, si nos comparamos con el mes de agosto, ese más 0,4%. Si hablamos de las cifras de desempleo, pues bueno, como no podría ser de otra manera, nos encontramos también un incremento, ¿vale? Ha habido un incremento de desempleados con respecto al año anterior de un 22,62%, lo cual supone alcanzar la cifra de 3.776.485 personas trabajadoras. Esto supone, como decía, un incremento con respecto al año anterior de un 22,6%, pero sí que supone un pequeño una pequeña bajada con respecto al mes anterior. Exactamente 26.329 personas desempleadas menos. Tenemos que pensar que en el mes de agosto tuvimos 3.802.814 frente a estos 3.776.485. Nuevamente los sectores que lideran, ¿no? El desempleo, si bien es cierto que en los últimos meses el sector agrícola es un sector que ha tirado bastante de la economía, pero parece ser que ahora empieza a perderse, evidentemente, bueno, probablemente porque haya campañas que a lo mejor no se puedan atender o a lo mejor incluso porque alguna de estas campañas pueden verse afectadas por algunas condiciones climáticas. Pero lo cierto es que es el sector agrícola el que lidera el incremento del desempleo, del crecimiento del desempleo, seguido, como no podía ser de otra manera, del sector servicios, por ejemplo, el sector más castigado a lo largo de toda la pandemia, después de la construcción y después la industria. Y las comunidades que se llevan, digamos, la peor, situación, que se encuentran peor, son Andalucía, Baleares, Cataluña y el País Vasco. Y nuevamente algunas comunidades con un peso importante del sector agrícola y además casualmente no es importante decirlo que algunas de ellas probablemente con un comportamiento importante desde el punto de vista de la pandemia, ¿no? de las cifras desde el punto de vista sanitario, como el caso de Asturias, el caso de Galicia o el caso de Castilla-La Mancha. Esto en cuanto a lo que son las situaciones del paro, la situación del desempleo. Si nos vamos a la variación con respecto al mes anterior, pues como decíamos, hay una variación de una reducción de 26.329 personas trabajadoras, lo cual es una buena noticia dentro del escenario difícil en el que nos encontramos. Si hablamos de la contratación, hemos alcanzado una cifra total de 1.632.484 contratos, que esto contrastan un incremento muy importante con respecto al mes anterior. Son más de 500.000 de contratos, casi un 46% de incremento, pero es cierto que si nos comparamos con el mes de septiembre del año 2019, pues ha habido un descenso, ¿no? De un 22,1%, menos 22,1%.
¿De acuerdo? Aquí la cifra a destacar es que volvemos efectivamente a que la variación, digamos, o la pérdida, digamos, de contratación, si nos comparamos con el ejercicio 2019, es mayor los contratos indefinidos, es decir, se pierden más contratos indefinidos que contratos temporales con respecto al año anterior, menos 31,6% frente al menos 20,8%. Y si hablamos con respecto al mes anterior, al mes de agosto, pues vemos cómo efectivamente la variación también crece más los contratos indefinidos que los contratos de carácter temporal, lo cual también podemos calificarlo, entre comillas, como una buena noticia, ¿no? Es verdad que a lo largo de las crisis, ¿no? Son los contratos temporales los que normalmente, digamos, sufren más, sobre todo hay ciertos colectivos, ¿no? Que padecen mucho más estas situaciones de crisis y detrás de ello, efectivamente, está esa polarización del mercado de trabajo y también la excesiva contratación de carácter temporal respecto de algunos colectivos. Como decía, ahí ven un poco el reparto por sectores y por comunidades autónomas. Si hacemos luego una segmentación desde el punto de vista de la edad o desde el punto de vista del sexo, bueno, pues volvemos a ver cómo hay un incremento en el desempleo mayor en el colectivo masculino que en el colectivo femenino, 27,50 frente al 19,29. Esto lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, cómo se va reduciendo el gap de desempleo entre el colectivo masculino y el colectivo femenino, que se comporta de manera distinta. Y si hablamos de contratación, pues pasa algo por el estilo. Es decir, pierde menos contratación el colectivo de mujeres que el colectivo de hombres, menos 30,6 frente al menos 32,6. Donde no parece que cambie la situación en exceso es en el colectivo de los jóvenes, donde si hablamos de las cifras de desempleo, estamos viendo cómo el colectivo de menores de 25 años pues pierde el 39,19% del empleo frente al resto de colectivos por edad que pierden solo, entre comillas, el 21,17%. Y si hablamos de contratación, pues pasa exactamente igual. Sí que es verdad que hay cierto equilibrio en lo que es la contratación, pero nuevamente el colectivo de menores de 25 pues pierde un 38,6 frente al 31,3 del colectivo de 25-44 años y al menos 28,2 del colectivo de personas por encima de los 45 años. Bueno, esta es un poco la fotografía, como decía, es una fotografía relativamente positiva si nos comparamos con el mes anterior, con el mes de agosto, es una fotografía negativa, evidentemente, si nos comparamos con el año 2019, las cifras son complicadas, evidentemente estamos hablando de un entorno, hemos visto hace poco, ¿no? Los datos que se nos han ofrecido por las diversas instituciones, ya se ha cerrado, digamos, el primer semestre, ¿no? Con una caída, sobre todo en el segundo trimestre, del 17,18% desde el punto de vista del Producto Interior Bruto. Desde el punto de vista sectorial, pues yo creo que todos conocemos cómo han ido cayendo los sectores. El sector de la industria, un 22,5%, el sector de la construcción, un 21,19%, el sector de la hostelería, un 39,6%, el sector de la hostelería y del comercio, el sector de la sanidad, de la educación y de las habitaciones públicas, importante, ojo, porque la sanidad no ha conseguido tampoco empujar, digamos, al resto de los sectores y ha perdido también un 0,5%. Solamente el sector de la agricultura ha crecido un más 3,9%. Esto hace que al final estemos hablando prácticamente de que para el año 2020 vamos a cerrar con una caída del Producto Interior Bruto en el entorno del 12,8%. De hecho, algunas previsiones hablan incluso de que lo podamos ver por debajo en cifras entre el menos 13 y el menos 14%. Y que para el año 2021 nos podamos mover en un repunte que se ha minorado por todas las entidades, tanto por el Banco de España, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, un crecimiento, un repunte en el entorno al más 7%, sin perjuicio de que, como decía, entidades como el Banco de España lo ha reducido al más 4%. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que, aunque es verdad que hemos conseguido frente a otras crisis en las cuales, por ejemplo, por cada pérdida de un punto de Producto Interior Bruto se perdía 1,1 puntos desde el punto de vista del empleo, sí que es verdad, aquí nos encontramos con una caída del Producto Interior Bruto del 22,7%, por ejemplo, en el segundo trimestre, hemos tenido una caída de la ocupación de un 8,4% y un menos 4,5% en la afiliación. Esto, evidentemente, se ha conseguido a cambio, digamos, de las horas trabajadas. Es decir, se reducen las horas trabajadas, lo cual, efectivamente, puede también un impacto importante desde el punto de vista de las cotizaciones, desde el punto de vista, digamos, de lo que es, evidentemente, la capacidad también. El resto de las variables de la demanda agregada, que como también estamos viendo, se están reduciendo.
reduce el consumo, se reduce la cifra de inversión. De hecho, estamos hablando de unas caídas del consumo en torno al menos 20,4% en el segundo trimestre y de la inversión del menos 22,1%. Al final es verdad que estamos hablando de un escenario que nos puede llevar al año 2020, a finales, el último trimestre, a un paro por encima del 19%. Algunas voces hablan incluso de un 19,9% de desempleo y a lo largo del año 2021 iremos viendo cómo estas cifras se van reduciendo, incluso pudiendo llegar a una tasa de desempleo del 16,2% a final del año 2021, sin perjuicio de que la recuperación absoluta pues pinta que no va a ocurrir como mínimo hasta el año 2023. Bueno, esto al final lo que nos supone es calcular, ¿no?, unas previsiones para el mes de octubre, que puede ser un mes en el cual sí, los rebrotes y un confinamiento que no consiga ser compatible con la reactivación económica, pues a un incremento, digamos, desde el punto de vista interanual de la afiliación y poder alcanzar los 18.949.000 personas. Es verdad que esto, si lo comparamos con el año anterior, va a suponer una caída de la afiliación del menos 2,5%, particularmente 481 personas menos. Y si hablamos desde el punto de vista del desempleo, pues evidentemente se va a incrementar, vamos a llegar a unas cifras de desempleo por encima de los 3.800.000 personas, exactamente nosotros calculamos en torno a los 3.858.000 personas desempleadas, lo cual supone una variación interanual de un más 21,4%. Bueno, esto al final nos debe llevar a la reflexión, lógicamente, de que ahora más que nunca, bueno, pues toca tratar de combinar, ¿no?, la necesidad de combinar el control de la pandemia, sobre todo de los rebrotes, acompañados evidentemente de confinamientos parciales, evidentemente con la recuperación de la actividad económica. Es verdad que hay sectores que pinta que no van a tomar, digamos, su recuperación hasta bien entrado el año 2021 y por eso la importancia del acuerdo que se ha alcanzado esta semana y con la publicación del Real Decreto Ley sobre esta diversidad de ERTEs que tratan de mantener suspendidos los contratos o con reducción de jornada, sobre todo en aquellos colectivos, casi de manera quirúrgica, colectivos y empresas, como mínimo hasta el 31 de enero del año 2021 y seguramente luego habrá que continuar con ciertas medidas, como decía, para algunos de los sectores mucho más castigados, pero donde efectivamente vamos a tener que trabajar en paralelo otros deberes. El Fondo de Recuperación, todos conocemos que de los casi 780.000 millones de euros, 140.000 corresponden a España. Pero es verdad que hasta el año 2027 no se van a producir, digamos, todas las entregas, digamos, de esas cuantías. Y además condicionadas a una serie de requisitos. Requisitos que, de hecho, a lo largo del año 2021, a partir del mes de junio, sería, digamos, la primera entrega, en torno a los 15.000 millones de euros, pero, como decía, dependiendo de una serie de requisitos, de condicionantes que parece que la Unión Europea va a poner, como son reformas pendientes, algunas vinculadas a la sostenibilidad del sistema de pensiones, desde el punto de vista del equilibrio presupuestario, pero también desde otros puntos de vista que tienen que ver con las importantes reformas que deberíamos abordar. Es decir, evidentemente ahora todas las apuestas tienen que ser y todos los esfuerzos tienen que ser por mantener, como decía, al máximo el tejido productivo, por crear empleo, por generar entorno de confianza, por dar a las empresas visibilidad y a los empleadores, digamos, la posibilidad de no encontrar en el marco regulador dificultades para crear el empleo, para tener un entorno, evidentemente, mucho más productivo, mucho más competitivo y donde podamos nuevamente crecer. Esto, evidentemente, tiene o requiere reformas que vayan de la mano de la flexibilidad, que vayan de la mano de la flexiseguridad, es decir, digamos, una participación del marco regulador que no sea disuasorio, por otro lado, unas políticas activas, evidentemente, pues más proactivas que nunca, focalizadas sobre todo en la recualificación de las personas. Tenemos que hablar sobre todo del tema de la formación. En esta semana hemos conocido cómo efectivamente los fondos de formación para el empleo se van a destinar preferentemente a las personas en situación de ERTE. Yo creo que hay también a tener en cuenta que hay muchas personas que desgraciadamente ni siquiera se encuentran con un contrato suspendido, sencillamente no tienen contratos y yo creo que es el momento para salir de esta crisis mucho más reforzado desde el punto de vista de la digitalización, desde el punto de vista de la competitividad, desde el punto de vista de la colaboración
público-privada, que es más necesaria que nunca, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de la estructura productiva y de la generación de empleo y de la recualificación de las personas. Es importante también mejorar los mecanismos de intermediación, ese match entre la oferta y la demanda para que no se pierda una sola hora potencial de trabajo y, como decía, es importante que no solamente se extiendan los fondos, que los hay, para la formación a las personas afectadas por ERTE, sino pensemos en muchas personas que están en situación de desempleo y que no tienen esa situación, entre comillas, digamos, aventajada. Con lo cual, más importante que nunca la formación, más importante que nunca los mecanismos de flexibilidad para las empresas. Yo creo que todas las organizaciones están en pleno proceso de transformación desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista productivo, desde los retos que tenemos que abordar, de esto que ahora se llama la economía verde, pero sobre todo el proceso de digitalización. Con lo cual, esperemos que se tome buena cuenta, ¿no?, de todo lo que son prácticamente recomendaciones unánimes por parte de todos los, digamos, opinantes, ¿no?, por parte de todas las instituciones que están recomendando una y otra vez a España cuál es la senda, cuál es la hoja de ruta que debería seguir, pero no solamente por poder acceder a estos fondos, estos 140.000 millones de euros, sino sobre todo porque es necesario para la propia actividad, aunque no hubiera ayuda. Con lo cual, por nuestra parte, nada más. Les quería agradecer que se conectaran a estos webinars de la Adecco Group Institute, que nos den su confianza, y comunicarles también que a lo largo de los próximos minutos se encontrarán en la página web del Instituto un informe mucho más amplio con los datos. Bueno, de desearles que tengan un buen día y emplazarles para la próxima, para el próximo webinar, que analizaremos los datos del mes de octubre, el segundo día laborable del próximo mes, del mes de octubre. Con lo cual, nada más, muchísimas gracias.